una vez, y 1 millón de estudiantes han asistido a clases presenciales al menos una vez. Y de hecho, el 29 de junio, o sea, ayer, 2.537 colegios estaban abiertos y 2.057 establecimientos de educación parvularia también. Por eso me parece que el tema no es el retorno a las clases presenciales, sino que más bien, uno, cómo eliminamos toda la inestabilidad y estrés que los cambios de fase están causando a las comunidades. Por dar un ejemplo, en Santiago hay comunidades educacionales que pudieron abrir en marzo, tuvieron que cerrar en abril, abrieron de nuevo en mayo, cerraron en junio y ahora pueden abrir de nuevo. Y lo segundo, cómo promovemos y cómo atendemos a las necesidades de aquellos colegios y jardines infantiles que nunca han podido abrir. Con respecto a si es seguro volver, a mí me parece que sí. De hecho, en marzo, que fue el momento en que tuvimos más establecimientos educacionales abiertos al mismo tiempo, 7.917, y periodo dentro del cual Carlos señalaba que teníamos descontrolada la pandemia, por lo que también es un buen ejemplo, tan solo el 2,25% de todos estos establecimientos presentaron algún caso de brote, o sea, 2 o más contagiados dentro del establecimiento y relacionados entre ellos. Además, en abril, después de un año entero de pandemia, tuvimos el acumulado de contagiados de COVID, alrededor de un 10% eran menores de 18 años. Tenemos que considerar de que este segmento representa aproximadamente el 25% de la población total, pero solo el 10% de los contagiados. Y del número total de contagiados que eran menores de 18 años, tan solo el 2% llegó a hospitalización, por desgracia, por supuesto. Esto va en línea con la evidencia internacional que ha mostrado que los niños, niñas y adolescentes presentan menores riesgos de contagiarse y que si lo hacen, menores riesgos de que esto sea grave. Los docentes y asistentes de la educación, por otro lado, que sí presentaban mayores riesgos, a estas alturas ya debieran, todos los que hayan querido al menos, debieran ya de tener las 2 dosis de la vacuna, por lo que también el riesgo para ellos se ha reducido bastante. Por último, me parece muy importante establecer de que necesitamos abrir todos los establecimientos, esto porque las comunidades son factores protectores muy relevantes del bienestar y de la salud mental de nuestros estudiantes, y para muchas familias, en especial la más vulnerable, son la única presencia constante del Estado y son el lugar a través del cual la familia y los niños en particular pueden acceder a los servicios del Estado a los cuales tienen derecho. Además, ya tenemos evidencia de daños para niños, niñas y adolescentes que van del orden del aumento de la obesidad, de la desnutrición, deserción escolar, rezago en los aprendizajes, rezago en el desarrollo y consecuencias psicológicas muy importantes. Por eso me parece que ya no necesitamos abrir para prevenir estos daños, sino que para reparar. Y por último, para cerrar, Martín, tanto el Colegio Médico como el Consejo Asesor COVID, que ambos los mencionaba Carlos Díaz por el año pasado, ahora, a esta altura de la pandemia, están pidiendo que se priorice la apertura de establecimientos educacionales. De hecho, hoy mismo el Consejo Asesor del COVID publicó una minuta con un apartado dedicado precisamente a eso, a pedir que apenas se acaben las cuarentenas, lo primero en abrir y con especiales resguardos sean los establecimientos educacionales. Muchas gracias. Perfecto. Ahí Carlos hace derecho de su primer, valga la redundancia, derecho a réplica. Sí, bien breve, gracias Martín. Bueno, primero recordar que en realidad en términos de las cifras que entrega Paulina, creo que se llama, disculpa, Pía. Pía, sí. Pía, señala en la tarde, si consideramos la cantidad de estudiantes que han vuelto a las clases presenciales, desde la perspectiva de lo que nosotros tenemos considerado y que hemos pedido en innumerables ocasiones al Ministerio, que esas cifras que plantea las transparente, cuestión que nunca ha hecho, nosotros sabemos que no más del 5% de estudiantes que debieran de haber vuelto han efectivamente llegado a clases presenciales. Una cosa es que estén abiertas las escuelas. Nosotros tenemos los antecedentes y sabemos que escuelas donde hay 800, 1000, 1200 estudiantes como matrícula, llegan 20, llegan 25, llegan 14. Entonces, creo que hay que tener cuidado que no hay una relación directa entre cuántas escuelas se abrieron y cuántos estudiantes fueron. Lo real, lo concreto es que no más allá del 5% de los estudiantes efectivamente han ido a los establecimientos. Y uno podría decir el 95% de los estudiantes de Chile, de los padres y apoderados, no han querido enviar los niños a la escuela fruto de todo lo que ha sucedido. Y lo otro, respecto del tema del colegio médico, ojo, no, yo creo que hay que tener cuidado con eso. Una cosa es que el colegio médico plantee la necesidad de volver, pero después de un cortocircuito y después de cuando existe una pandemia controlada. Nosotros hemos conversado con el colegio médico, tenemos algunas diferencias, no las vamos a negar,
pero aquí no es que se esté diciendo, porque es lo que el gobierno ha tratado de implementar, de decir, mire, también el colegio médico ahora nos ha dado la razón. De hecho, todos los médicos que cada vez que los entrevistan y que aparecen, el doctor Ugarte, por nombrar uno más conocido, y muchos otros, han dicho que por ningún motivo hoy día están las condiciones para la presencialidad. Entonces creo que también hay que ser cuidadoso con las cifras que se entregan por un lado y con la interpretación que se tiene respecto de lo que han dicho los médicos sobre el control de la pandemia. Yo, disculpa Martín, va a quedar Carlos Ojeda, como decía, porque me voy a la otra reunión que ya tenía lamentablemente agendada, pero me parece súper interesante debatir como corresponde en este tipo de debates, digamos, y que nos podamos contrastar ideas, propuestas. Creo que todo siempre va a ser un enriquecimiento para quienes estamos acá y quienes están escuchando y viéndonos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias también por venir. Pía, si quieres también puedes hacer uso de tu derecho de igual forma o prefieres guardarlo. No, estaba pensando que ya que Carlos se va, mejor que exponga a Maritza nomás. En todo caso, un gusto, Carlos, y espero que tengamos otras ocasiones también para debatir. Con mucho gusto, Muy toda la bien. disposición siempre. Muchas gracias. Le damos entonces la palabra a Maritza Coteni, ¿no es cierto?, que también tiene algo de experiencia, ¿no es cierto?, dirigiendo un colegio. Si nos puede contar también un poco con respecto a esto de la vuelta a clases, por supuesto. Bueno, nosotros como colegio entendemos que las posturas son bien extremas de abrir o que vuelva todo el colegio o no abrir, ¿ya? Nosotros no sabemos que no podemos volver con todo el colegio, nosotros queremos la escuela abierta, ¿ya? Una escuela abierta para acoger. Y con los 3 pilares que ha plantado el Ministerio de Educación, gradual y flexible, que cada colegio vea cómo puede abrir sus puertas para acoger a los niños que necesitan ser acogidos por la escuela. Queremos mantenernos abiertos establemente, no estar cambiando de fase, como bien decía Pía, y con la premisa que un día es mejor que nada y un niño que vuelva al colegio, que necesita volver al colegio, es mejor que nada. Nosotros queremos seguir la otra premisa, que es la voluntariedad. Esto es que cada papá pueda elegir o cada niño pueda elegir si va o no al colegio. Si las escuelas están cerradas, no se puede elegir, ¿ya? Es sumamente importante saber que hoy día en mi colegio tenemos un 60 o 70% de niños que se han adaptado a la educación online. No sé si les gusta o no, pero se han adaptado. Pero tenemos otro porcentaje de niños que requieren el vínculo con el profesor, que requieren el papel, que requieren a sus compañeros, que necesitan salir de su casa. A esos niños nosotros los queremos acoger y queremos que la escuela esté abierta para ello. Hoy un papá me decía, mi hija abre el computador y llora. A esa niña, a Fernanda, yo la quiero poder acoger siempre, no solamente en fase 2, en fase 3, en fase 4, quiero acogerla también en cuarentena, no quiero que llore más. Los profesores están igual, los profesores, muchos quieren volver y quieren vincularse con sus niños, aunque también hay otros que se han adaptado. Por eso queremos tener la libertad de elegir y adaptarnos a las distintas personas. Hemos hablado de inclusión desde ya hace muchos años, de acoger a los niños con distintas necesidades. Bueno, hoy día hay niños con distintas necesidades y hay niños a los que la escuela cerrada online no está llegando. Y tenemos papás frustrados porque están tomando un papel que no pueden tomar, y lo cual ha generado quizá hasta violencia dentro de las casas. Por último, la pregunta es seguro? Bueno, hoy día 100%, 1000% seguro no hay nada, ¿ya? De hecho, hoy día escuché en una noticia, el mayor contagio de los niños ha sido intradomiciliario. O sea, hoy día sus casas son más inseguras que el colegio, puesto que no se ha comprobado ningún contagio dentro de los colegios, ¿ya? Yo he tenido niños con COVID, pues ni uno se ha contagiado dentro del colegio. Y la modalidad que tenemos hoy día de protección no permite contacto estrecho. Por lo tanto, si nosotros seguimos las medidas, lo cual estamos haciendo con harta rigurosidad lo que hemos vuelto, no debería haber ningún contagio o al menos ningún brote. Muchísimas gracias, Maritza. Aquí le doy también la palabra a Carlos Ojeda, que ahora se incorpora un poco más al panel. Carlos, también tienes tu tiempo, 3 minutos. Hola, buenas tardes a todas, a todos nuevamente. Presentarme, soy Carlos Ojeda, tal como decía Carlos, dirigente nacional del Colegio de Profesores, pero yo vengo de Arica, ¿ya?
soy de regiones, por lo tanto tengo una mirada también de un país centralizado, centralista, donde obviamente las regiones, los sectores más alejados de la capital tienen una realidad muy distinta a lo que es Santiago, ¿ya? Chile no es Santiago, por decirlo de algún modo. Y respecto a lo que decía Maritza, yo quiero enfatizar que nosotros tenemos un concepto de comunidad escolar. A nosotros nos interesa resguardar la salud y la vida de todos los integrantes de la comunidad escolar, no solo de los estudiantes y sus familias, las profesoras y profesores, los asistentes de la educación, los trabajadores de la educación. Tenemos una mirada donde tenemos profesoras y profesores que ya están en edad, tienen también algunas enfermedades que se recomienda por los expertos, ¿no es cierto?, que son de riesgo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, desde esa mirada, consideramos que muchas veces no basta con tener las escuelas abiertas, sino que más bien la prioridad está en ver cómo llegamos a nuestros estudiantes, cómo logramos en esta pandemia y en esta crisis sanitaria desarrollar nuestra labor docente. Y tenemos el caso de escuelas públicas que los chicos no lloran cuando le muestran el computador porque no tienen computador. Los chicos lloran más bien porque la mamá o el papá tiene que escoger a cuál de sus hermanos le va a facilitar el celular o el único computador que tienen en la casa, donde hay 4 o 5 niños. Son realidades muy distintas. Aquí no sé cuáles serán las características del Colegio de Maritza, pero nosotros tenemos y atendemos estudiantes vulnerados que no tienen los implementos tecnológicos, y aquí el gobierno, una de las cosas que le hemos solicitado para desarrollar nuestra labor docente desde el año pasado, es que coloquen los recursos necesarios para las familias más vulneradas, se le compren los implementos tecnológicos y se le pague la conectividad, porque tenemos un gran porcentaje de familias que, aparte de que sus padres quedaron cesantes o están viviendo una situación al límite en el factor económico, no tienen para pagar, ¿no es cierto?, internet. Entonces son otras las lágrimas que nuestros chicos lloran por otros motivos, se lamentan por otras razones. Y obviamente que los padres y apoderados de las familias, nosotros hemos sido capaces de llegar a ellos porque tenemos que ir a dejarle estos paquetes de alimento que se reparten en las escuelas públicas, porque recordemos que en la jornada escolar completa, lamentablemente se resuelve un problema social en este país, donde las familias más pobres efectivamente, la única colación o la alimentación que tienen muchos niños efectivamente las tienen en los colegios. Entonces termino diciendo que hay una realidad que es muy distinta en este país. Hay diferencias enormes desde el punto de vista social que hay que conversarlas, y en esta pandemia se ha evidenciado esa diferencia de la realidad social que tenemos. Muchísimas gracias, Carlos. Le doy la posibilidad a Maritza, por supuesto, de hacer su primer derecho a réplica. Sí, yo creo que aquí es importante que Carlos sepa que yo trabajo en un colegio subvencionado, gratuito, de alta vulnerabilidad, en donde la niñita, desde que te hablo del computador, es una tablet entregada con recursos CEP, a la cual nosotros le pagamos el internet. Nosotros hemos conectado, el colegio ha conectado a más de 400 familias con ayuda de incluso la municipalidad. No somos colegio municipal, pero agradecemos a las municipalidades. Estamos hablando de esos niños también. He repartido todos los meses 960 cajas Junaed, también a las casas, a los niños enfermos, así que estoy hablando de lo mismo. Y comparto contigo sí el cuidado de los profesores, y creo que en eso estamos 100% de acuerdo de que tenemos que darle un foco importante, y por eso tengo muy clarísimo que hoy día no están las condiciones para volver con el 100% de los niños, ¿ya? Pero sí, vuelvo a repetir, acoger a aquel que lo necesita. Y en mi colegio sí tenemos también muchos niños vulnerables y vulnerados. Muchísimas gracias. ¿Puedo agregar algo? ¿Es posible agregar algo a lo que dice Maritza? Puede hacer su derecho a réplica. Sí, concuerdo con Maritza. Efectivamente, nosotros como colegio de profesores estamos conscientes que los colegios particulares subvencionados han hecho un esfuerzo y han entregado y han hecho en su mayoría un buen uso de los fondos CEP.
pero no es lo que ocurre en los colegios municipales, donde el gran problema que hay es que este recurso ha sido muy mal utilizado, también en los servicios locales de educación que se han instalado en el último tiempo. Entonces, efectivamente, qué bueno que lo menciones, Maritza, porque aquí además hay un problema serio de cómo se han estado utilizando los recursos en pandemia que efectivamente debieran de llegar a las familias o a los niños más pobres. Eso también es un tema que nosotros lo estamos abordando, con decirte, por ejemplo, que incluso estamos investigando a cuánto es el costo que asciende este paquete mensual que se les entrega a las familias, que si consideramos que estos chicos se alimentan todos los días con 3 colaciones, tienen una colación fría en la mañana, el almuerzo y luego tienen una colación de refuerzo, resulta que no coincide el monto que se gasta si estuviéramos en condiciones normales con lo que se le está entregando en esos paquetes. Entonces, qué bueno que tocas ese tema, coincido contigo, pero quiero cerrar diciendo que las profesoras y los profesores somos los más empeñados e interesados en volver a clases presenciales, porque esta modalidad ha sido tremendamente agobiante, sobre todo para las colegas profesoras, que tienen que además estar atendiendo a sus hijos en la casa y tener que ver cómo llegan a sus estudiantes, digamos. Se les ha profundizado mucho más la problemática y están en una situación de agobio bastante grande. Muchísimas gracias. Ya vamos con Pía, su derecho a réplica, y después vamos a seguir con la otra pregunta. Así que dale, Pía. Muchas gracias, bienvenido al segundo Carlos del Colegio de Profesores. Estoy completamente de acuerdo con Carlos que esta pandemia y el cierre de los colegios ha evidenciado como nunca la realidad de las familias más vulnerables de Chile. Sin embargo, no estoy de acuerdo con algunas cosas. Primero, con respecto a infraestructura y cosas de ese tipo, creo que tenemos que tomar en cuenta que el 62% de los establecimientos dependientes de servicios locales de educación, que están a lo largo del país, los SLEP, ha logrado abrir más que los colegios particulares pagados. Entonces esto te habla de que sí es posible abrir con seguridad. Recordemos los datos que les daba antes sobre el nivel de contagios que había en los establecimientos educacionales. Por otro lado, tampoco estoy de acuerdo con la idea de que el foco debiese estar en invertir más en los implementos tecnológicos. Si se puede hacer, por supuesto, se debe hacer. Sin embargo, creo que el establecimiento educacional y la comunidad educacional le da mucho más a los niños, niñas y adolescentes que la transmisión de contenidos que se podría hacer a través de medios tecnológicos. Hay que considerar que hay muchos niños de Chile que viven en condiciones de hacinamiento, de violencia intrafamiliar y otros, y que el asistir a sus establecimientos educacionales les permite recrearse, compartir con sus pares, compartir con profesionales como son los docentes y los asistentes de la educación, con presencias estables, etcétera. Y por último, también comentar que he tenido la oportunidad de hablar con varios directores de Arica, precisamente, y también cuentan unas experiencias como, por ejemplo, niños que están tras la pantalla en la clase y que el profesor ve cómo se apaga la pantalla y después aparece el niño con los ojos llorando porque tal vez con el exceso de estrés que están pasando las familias, tal vez lo golpearon o algo así, impidiéndole poder aprender. Cajas Junaed que se deben compartir con toda la familia, afectando obviamente la nutrición del niño, etc. Por lo que me parece que a pesar de que incluso si se pudiera invertir y darle conectividad buena a todos los estudiantes de Chile, sigue siendo muy necesario poner todos los esfuerzos más en la presencialidad que en la conectividad y en los dispositivos tecnológicos. Muchísimas gracias, Pía. Bueno, ahora por sorteo tocó un turno parecido al que habíamos tenido en la primera pregunta, pero ahora vamos a pasar a otro tema, que es con respecto al tema del kinder obligatorio. Hace poco, ¿no es cierto?, en el Congreso Nacional se rechazó, digamos, no me acuerdo si fue en general o en particular, el respectivo proyecto de kinder obligatorio. Y es muy importante, y esto generó mucho debate también en medios nacionales, ¿no es cierto?, también de comunicación con respecto a las razones que estaban detrás de este rechazo al kinder obligatorio. Por eso les queremos preguntar nuevamente a este panel, ¿qué razones creen ustedes que fueron, digamos, las más gatillantes para rechazar el kinder obligatorio? ¿Debería haber, digamos, un kinder obligatorio con respecto a esa pregunta? ¿Están a favor o más en contra? ¿Y cómo creen que esta medida puede afectar, ¿no es cierto?, a los niños y niñas, ¿no es cierto?, de la educación prebásica. Vamos a partir entonces ahora con Pía, después con Maritza y también vamos a terminar con Carlos. Así que, Pía, tienes tu inicio de pregunta.
Muchas gracias. Sí, a mí me parece que el kinder debiese ser obligatorio, tal como está en la Constitución hoy en día. Me parece bastante lamentable que en el proyecto se haya rechazado precisamente la parte de la obligatoriedad del kinder. ¿Por qué me parece que debiera ser obligatorio? Es porque la evidencia sistemáticamente ha ido mostrando que la educación inicial y invertir en educación inicial de muy buena calidad es lo mejor que puede hacer un país para disminuir las brechas de oportunidades entre niños que nacen en familias de distintos niveles socioeconómicos y culturales. Hoy en Chile el porcentaje de niños que están matriculados a kinder es bastante alto, es más de un 90%, son alrededor de 6.000 niños los que no asisten, que no están matriculados. Sin embargo, entre los que sí están matriculados, el 66% de esos niños y niñas tienen asistencia crónica, lo que significa que no asisten a su establecimiento educacional más del 15% de los días que debieran, en el fondo, de los días del año escolar. Por eso me parece que la obligatoriedad del kinder es algo que es muy necesario para poder darle la señal a los apoderados de que este nivel sí es importante y que sí es importante que lleven a sus niños y que hagan el esfuerzo de llevarlos todos los días que corresponde a su establecimiento. Por último, me gustaría comentar que de acuerdo a la CACEN del 2017, de los apoderados que no envían a su hijo a la educación parvularia, el 53% declara que no lo hace porque consideran que no es necesario porque lo cuidan en la casa. O sea, esto demuestra que los apoderados al parecer creen que más que ser un nivel educacional es como que fuera un nivel de guardería. Y me parece que hacerlo obligatorio es una medida para avanzar en mostrarle a los apoderados de que este es un nivel educacional, a pesar de que sea a través del juego y de otras maneras en que los niños aprenden, y que es muy importante. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias. Le damos la palabra entonces a Maritza. No quiero repetirme, así que voy a cambiar un poquito el discurso. Bueno, voy a corroborar lo que dice Pía. En mi colegio la asistencia promedio es de 93% en todo el colegio, incluido los preescolares, y la asistencia es de 86% en los preescolares. Efectivamente, los papás envían menos a los niños. En algún minuto yo fui directora de un colegio particular, y no existía esta diferencia. Eso significa que la brecha social es tremendamente relevante en cuanto al estímulo que se le está dando a los niños. Hoy día voy a contar una anécdota. Llegaron los niños de prekinder, porque nosotros sí abrimos la escuela, y llegaron 15 niños de prekinder, de un total de 100. Estoy de acuerdo con lo que decía Carlos, no sé quién, antes, de que están llegando muy pocos niños, pero son los que lo necesitan, felices, y en kinder no saben pronunciar bien su nombre, y el 70% no sabía cuál era su apellido. Entonces, esos niños hoy día, sin el prekinder en este poco tiempo, sin el prekinder y kinder en este poco tiempo, están con un desmedro cognitivo increíble. Entonces, estoy segura que un kinder obligatorio ayudaría a nuestros colegios de alta vulnerabilidad a tener un desarrollo cognitivo y social mucho mejor del que tienen ahora. Muchísimas gracias, Maritza. Terminamos también con Carlos. Bueno, en primer lugar, yo creo que en medio de esta pandemia los niños más pequeños no tienen menos las condiciones para tener el autocuidado, ¿no? Mantenerse con mascarilla, el distanciamiento, etc. Hay varios riesgos que se corren con los niños menores. Y hablando del kinder, nosotros tenemos un Congreso de Educación este año en el contexto precisamente del cambio constitucional que queremos hacer, porque consideramos que aquí todavía hay una educación que está al servicio de un modelo donde efectivamente los establecimientos están considerados como una guardería. Las educadoras y los educadores han tenido que asumir un rol social que no corresponde. Y es el Estado, es un gobierno determinado el que tiene que dar respuesta a ciertas necesidades ciudadanas que se tratan de resolver en los colegios, pero los colegios, los ámbitos educacionales, tiene que estar claro el tipo de educación que nosotros queremos impartir. Y efectivamente acá
son guarderías porque hoy día tiene que salir a trabajar el papá y la mamá. Hay una necesidad, sobre todo en las familias más pobres, donde el presupuesto no da con el trabajo de una sola persona. Por lo tanto, los establecimientos, los kinder, los colegios, se han convertido en una guardería. En el gobierno de Frei se instala la jornada escolar completa. Este es un modelo único casi en el mundo, donde a los chicos los tenemos más o menos 8 horas y un poco más en los establecimientos educacionales. Precisamente se instala la jornada escolar completa, donde se aumenta la cantidad de horas en lugar de mejorar la calidad de la educación. Nosotros estamos empeñados a través de este Congreso de Educación de hacer cambios estructurales profundos. ¿Por qué? Porque además los chicos, los estudiantes están siendo considerados como mercancía. Se entrega subvención escolar por asistencia de alumnos. Entonces el lucro en la educación o los estudiantes son considerados mercancía porque interesa muchísimo que tengamos el mayor porcentaje de estudiantes en los colegios, porque de esa manera entonces el sostenedor, cualquiera este sea, alcalde, sostenedor privado, empresario, grupos religiosos, obtienen un ingreso económico a costa de la asistencia de los estudiantes. Por eso que ha sido tan crítica la situación que ha generado esta pandemia, porque ha puesto en colisión el sistema de financiamiento de la educación en este país, que se entregan los recursos por asistencia de alumnos, lo cual es una aberración. Esa es una primera cuestión que tiene que ser cambiada. Y en segundo lugar, las figuras de sostenedor. Hay muchos y distintos sostenedores. Hoy día tenemos, ¿cierto?, los alcaldes, que son instancias políticas, tenemos empresarios, tenemos comerciantes, tenemos grupos religiosos, y tenemos algunas personas muy entendidas en educación que han invertido de buena manera en el ámbito educacional. Pero aquí hace falta un proyecto país. ¿Cuál es la educación que se necesita para estos niños, niñas y jóvenes? ¿Y qué es lo que pretendemos lograr con la educación de un país que tiene ciertas características, ciertas diferencias geográficas, económicas, socioeconómicas, etc.? Muchísimas gracias. Y Pía pidió también su derecho a réplica. No, tan solo quería precisar algunas cosas. El proyecto de ley, lo que se rechazó fue que kinder fuera obligatorio. El tema de las subvenciones, el sistema de subvenciones con el cual se financian la educación pública en Chile, no estaba dentro del proyecto de ley. En el fondo era por defecto porque así se financia el sistema entero. Por lo que si se quiere cambiar eso, creo que tiene que ir a través de otra reforma. No sé si, me parece que no corresponde amarrar el que el nivel educacional sea obligatorio a la forma en que se financia el sistema completo educacional chileno. En el fondo son pera y manzana, son dos temas completamente distintos. Segundo, la necesidad de que los niños asistan al kinder no es porque los apoderados tengan que ir a trabajar, sino porque la evidencia ha mostrado de que en particular, la educación inicial, pero en particular de los 2 a los 5 años, si es que la familia, en el contexto familiar, no hay un número importante de estresores, de los 2 a 5 años donde mejor puede estar el estudiante es como, con profesionales como los educadores y las educadoras y los asistentes de la educación. En el fondo, esto es por el bienestar y por el desarrollo de los mismos estudiantes. Y por último, perdona Carlos que ya me vaya en un tema que ya no es tan educacional, pero a mí me parece muy positivo que todas las mujeres de Chile tengamos la oportunidad de trabajar si lo queremos. O sea, tema aparte educacional, creo que es muy bueno que si una mujer quiere salir a trabajar pueda hacerlo. Por lo general somos las mujeres las que estamos a cargo de los niños y niñas más pequeños, y creo que presentarlo como algo negativo, en el fondo que tenga que existir a nivel parvulario, porque los papás tienen que ir a trabajar, no sé si no estoy de acuerdo con eso. Obviamente uno esperaría de que no todos en el fondo tengan que ir a trabajar, en el fondo ambos padres en todas las familias, pero me parece muy, pero muy positivo que haya medidas y espacio para que las mujeres puedan entrar al mercado laboral. Más en un país con el nivel de desigualdad que hay en términos de género en el mercado laboral. Muchísimas gracias. ¿Puedo hacer una réplica? Sí, Maritza la pidió. Sí, Maritza la pidió y después va usted, Carlos. Si quiere Carlos primero. Ok, bueno, inventamos ya el orden. No, para que no se me vaya la idea y quede claro, yo no estoy en contra de que las mujeres trabajen, no he dicho eso, para que no quede eso, digamos. Yo he dicho que en este caso y en la realidad en la que yo vivo, yo soy un profesor de aula de muchos años en una escuela pública, nunca he trabajado en colegios particulares
subvencionado o privado. Conozco la realidad de este país en ese nivel. Y en ese nivel, los sueldos que hay en este país, y tú hablas de las mujeres son las más mal remuneradas en este país. Las educadoras de párvulo en este rato, estamos nosotros dentro del colegio de profesores tratando, ¿no es cierto?, que sean consideradas, porque no tienen los mismos derechos que los profesores que somos titulares en enseñanza media o enseñanza básica. Y si tanta importancia le estamos dando a la pre-básica, bueno, valoremos el trabajo precisamente de las mujeres que atienden a estos niños. El mayor porcentaje en el ámbito educacional, en el colegio de profesores, son mujeres. El 86% de las educadoras en este país son mujeres. Entonces, cuando tú hablas de mujeres, yo lo tengo tremendamente claro porque la mayoría de mis compañeras de trabajo son colegas mujeres, por eso que nosotros hemos puesto el nombre de Colegio de Profesoras, en primer lugar, de profesoras y profesores, para que se entienda que acá son precisamente las colegas mujeres las que están asumiendo el rol educacional en este país, pero en muchos casos muy mal valoradas, sin una remuneración y valoración como corresponde. Y en ese sentido, para no confundir las cosas, yo planteo que acá, mientras la educación no sea convertida en un derecho garantizado, un derecho social, porque no está garantizado hoy día para todos y todas. Aquí depende del nivel socioeconómico, es a la escuela que tú accedes. Aquí hay escuelas para pobres, hay escuelas para la clase media y hay escuelas para ricos. Porque yo creo que eso tenemos que reconocerlo de una vez por todas. El gremio de profesores lo tenemos absolutamente claro hace mucho tiempo. Y es por eso que queremos, en esta nueva, digamos, congreso educacional, que estos temas sean debatidos. ¿Puedo Muchísimas no gracias, ocupar Carlos. el derecho a réplica, pero decir algo, chico? Se agradece en el fondo la corrección y estoy completamente de acuerdo en que hay que valorizar y revalorizar el rol de las mujeres dentro de las actividades educacionales. Muy de acuerdo con eso, con Carlos. Muchísimas Yo gracias, también. Maritza, y pasamos a la tercera pregunta ya. Apoyo totalmente a Carlos y a la PIE en la valorización de la mujer. Apoyo a Carlos también en que las remuneraciones de las educadoras de párvulos son las menores y creo que si le queremos dar la importancia tenemos que también ser coherentes, digamos. Y sí, al contrario, yo creo que el quitar la obligatoriedad del kinder que se quería tener le da mayor connotación de guardería, porque le estamos diciendo a los papás, no es tan importante, no se preocupe, déjelo aquí nomás, no hacemos nada, ¿ya? O sea, como que da lo mismo estar o no estar. Y vuelvo a repetir lo que decía Pía, está comprobadísimo hoy día que estar o no estar, estimulado desde los 2 años en adelante y desde guaguatá, es muy relevante para el desarrollo posterior de los niños. ¿Puedo agregar algo a lo que ha dicho mi colega? Sí, agrega algo cortito nomás. No, como dato, dentro del colegio de profesores nosotros hemos hecho estudios donde también es cierto que los niños muy pequeños, que hoy día los estamos obligando al ingreso a clase, porque hay una realidad distinta. Cuando vemos al ser humano como de un solo modo, nos parece que hay que aplicar un molde único para todos, pero hay realidades locales, regionales, que hacen la diferencia. Yo te pongo en el caso de las zonas rurales acá en Arica o en otros lugares. Las zonas rurales, los chicos se crían de una manera bien especial, tienen una muy buena formación precisamente porque hay un espacio físico, hay un entorno distinto, hay un barrio que los acoge, hay un juego más seguro, etc. Hay varios elementos que están en discusión y en debate, y creo que hay que entrar en esa diferencia de ver de qué lugar y de qué punto estamos hablando para aplicar una medida u otra. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Vamos a pasar ya a la última pregunta que tenemos preparada, ¿no es cierto? Después veremos si alcanza el tiempo o no para hacer, ¿por qué no?, una pregunta del público. Y esta pregunta tiene bastante que ver con respecto al tema universitario. La mayoría de esta audiencia es del mundo universitario y tiene que ver con un tema que se ha ido levantando en los últimos años, como es el tema de la condonación del crédito con aval del Estado.
Queremos saber sus opiniones, sus posturas, ¿están a favor, están en contra? Y en caso que estén a favor de la condonación de la deuda, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones respectivas, ¿no es cierto? ¿Y por qué medios les gustaría que se diera esta respectiva condonación? Y si están en contra, también queremos saber sus respectivas razones. Ahora va a partir por Maritza, después Carlos y por último con Pía. Así que Maritza, puede darnos el inicio tu respuesta. Primero te voy a hacer una réplica a ti, Martín, porque ¿cómo me haces esta pregunta en la universidad? Porque la verdad es que me encantaría que se devolviera esa deuda. Creo que es justo y bueno de que todos pudiesen estudiar, ¿verdad?, gratuitamente, y no que salir con deuda gigantesca. Sin embargo, dada la situación de nuestro país y las necesidades que hoy día hay en educación, creo que la inversión debería ir coherente con lo del kinder que estaba diciendo, que es en la educación prebásica y básica, y mejorar todos los colegios que tenemos rurales y toda la problemática que existe hoy día, que es real y que es necesario abordarla. Mi opinión tiene que ver más bien con la limitación de los recursos que con lo que creo que es bueno y que es malo. Lo que sí yo quiero expresar mi experiencia. Yo estudié con crédito fiscal universitario, y en ese tiempo existía un beneficio a quienes los pagábamos en forma anticipada. Y hoy día yo no soy experta en el CAE, sin embargo, entiendo que hay muchas ayudas a quien no puede pagar, pero no hay un incentivo al que puede adelantar los pagos. Y a mí, en mi época, les comento, yo tenía la deuda de los 2 créditos, y me dediqué el primer año a trabajar y dije, voy a pagar mi crédito porque soy una no deudora por principio, y me descontaron más del 50% de la deuda. Creo que fue un incentivo grandioso, y al segundo año pagué el resto, y después mi marido, que salió un poquito después, pagamos al tiro y pagamos, no alcanzamos a pagar el 50% de la deuda. Creo que era una buena política, no se desconoce porque yo no he escuchado a nadie más que haya tenido la experiencia, pero yo la tuve y creo que fue grandioso. Para mí, porque pude pagar, pagué menos de lo que debía, y creo que aporté a la comunidad de todos los que venían atrás y que necesitaban crédito en ese tiempo. Muchísimas gracias, Carlos. Queremos también conocer la opinión del Colegio de Profesoras y Profesores con respecto a este tema de la condonación del crédito con aval del Estado, y si es que están, digamos, a favor, ¿por qué medios creen ustedes que sería positivo iniciar? Estamos absolutamente de acuerdo que estamos de acuerdo que esta deuda debe ser condonada porque es una deuda ilegítima. Nosotros estamos convencidos que la educación debe ser un derecho social garantizado para todos los niveles. Este es un país muy pequeño y muy rico a la vez. Al contrario de lo que piensa Maritza, creo que hay muchos recursos, pero no se invierten en educación. Muchos tienen el discurso político de decir que la educación es la base o es el progreso de un país, pero sin embargo consideran a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros niñas como mercancía, porque se financia la educación, como decía antes, por asistencia de alumnos, y el ingreso y el acceso a la universidad depende del nivel socioeconómico de la familia. Personalmente voy a dar mi testimonio. Yo estudié gratuitamente en la Universidad de Chile de Arica. Universidad de Chile que fue cerrada después del golpe militar, como también fue cerrada la sede de la Universidad Católica. En las regiones como Arica, Antofagasta, Concepción y otros lugares, las casas de estudio importantes que habían, como era la Universidad de Chile y la Católica, fueron cerradas. Y se habla hoy día de regionalización cuando antes del año 73 ya teníamos regionalizadas las universidades más importantes. Yo estudié gratuitamente y sin embargo la exigencia que colocaba la universidad, que tú no podías reprobar ningún ramo o podías reprobar uno, y si lo reprobabas te daban una sola oportunidad y perdías la carrera. Es decir, te daban gratuidad, pero así como tenías derecho a la educación, también tenías exigencias. Yo creo que ese es el mejor modelo y ese es el modelo más exitoso de los países que han tenido progreso, porque la educación es la base. Voy a terminar diciendo lo siguiente. En las escuelas rurales, cuando la educación era pública,
y era un derecho social, surgieron los mejores personajes. Es decir, se veía como una inversión, no como un gasto. Y en ese pueblito, cuando se decía, ahí tiene que haber un profesor, una profesora, una escuela, aunque existan 3 o 4 niños o niñas, no importa que sean 3 o 4, porque a lo mejor ahí hay un futuro presidente de la República, una futura Violeta Parra, a lo mejor un Paulo Neruda, a lo mejor un escritor importante. No importa cuántos estudiantes estén en esa escuela, porque si entendemos la educación como una inversión y no como un gasto social, entonces vamos a estar entendiendo que en ese lugar rural, en ese lugar alejado, en ese barrio pobre o en ese barrio que tiene más condiciones, estamos entendiendo la educación como una inversión para que tengamos mejores personas, para que tengamos el progreso que necesitamos, que parte desde la educación de un pueblo. Si en un pueblo no se garantiza la educación como un derecho, no esperemos entonces no tener un aumento de la delincuencia, de la segregación social, de los conflictos sociales, porque no estamos entregando algo que debe ser un derecho garantizado. Muchísimas gracias. Ahora cerramos, ¿no es cierto?, con Pía. Muchas gracias. Antes de responder, me gustaría señalar que una condonación del CAE costaría, de acuerdo a cálculos de Acción Educar, con datos de la Comisión Ingresa, costaría $10.000 millones. Eso le costaría al fisco. Para tener un poco una idea de cuánto es esto corresponde al 14% del presupuesto total de Chile para el 2021. Recordemos que estamos con un presupuesto más alto que en tiempos normales por la pandemia. Y correspondería al 67% del presupuesto total de educación del 2021. Por otra parte, hoy en día aproximadamente el 70% de quienes son deudores del CAE, pero egresaron de la educación superior, el 70% en el fondo corresponde al 40% más rico de Chile hoy en día. Por lo que la verdad es que no estoy de acuerdo con condonar el CAE. Me parece que al final terminaríamos, por ejemplo, beneficiando a este 40% más rico de Chile, cuando por desgracia los recursos son limitados y debiéramos de invertirlos en otros tramos de la educación, en particular en la educación escolar. Y aquí me remito a lo que decía Carlos, que en cada pueblo nosotros debiéramos de tener educación de calidad, aunque haya un solo niño. Carlos se refirió precisamente a las escuelas y a las escuelas rurales. Efectivamente, me parece que si vamos a hacer una inversión de esa magnitud, habría que hacerla en educación inicial, donde vemos que, también me remito de nuevo a Carlos, que habló de la segregación, de la delincuencia. O sea, la evidencia apunta, si realmente queremos disminuir la segregación y la delincuencia y aumentar, por ejemplo, la participación cívica, tenemos que invertir en educación inicial, más si estamos hablando de esta magnitud. Por último, me gustaría señalar que sí estoy de acuerdo con reformular el sistema de créditos y en fortalecerlo, y en particular me parece que de todas maneras hay que tomar ciertas disposiciones para aquellas personas que pasan por la educación superior, se endeudan con el CAE y sin embargo no ven un aumento o un premio en sus salarios, no están mejor que antes de haber pasado por la educación superior, por lo que de todas maneras se tiene que hacer algo al respecto. Eso, muchas gracias. ¿Puedo Muchísimas replicar? gracias, Pía. Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que hay varias deudas aquí que se han condonado. ¿Por qué no condonarle a los estudiantes? El Banco Talca, ¿cierto? La condonación de la deuda del Banco Talca, la corrupción en Soquimich, en Penta, la corrupción de los precios coludidos, ¿cierto? Y los precios del confort, del papel, de la papelera, etcétera, etcétera. Aquí, este país, si no hace justicia, el estallido social que se produjo en octubre tiene razones y tenemos que entre todos y todas poner atención. No es simplemente una explosión de rabia, de desorden delincuencial. Yo soy padre de 2 hijas y una de mis hijas es una deudora, hoy día es profesional, pero es una deudora y no es del sector más rico de este país. Y conozco a muchísimos chicos, exalumnos, que no son del sector más rico de este país y que siguen endeudados, donde todavía para salir incluso al extranjero o para cumplir una serie de cuestiones les sigue apareciendo esta deuda. Entonces yo creo que acá tenemos que actuar con sentido de realidad y ser justos.
Si a otros les condonaron la deuda, que sí son del sector más rico y más poderoso de este país, ¿por qué no le vamos a condonar la deuda a profesionales? Porque hoy día muchos de ellos son profesionales, independientemente cuál haya sido su condición socioeconómica en el minuto que estaban cumpliendo su deber como estudiante. Hay muchos estudiantes que cumplieron bien su labor, pero quedaron con una enorme deuda. Y lo peor aún, yo quiero dar este dato, nosotros tenemos un estudio donde hay un montón de estudiantes que perdieron la carrera el segundo año, y lo único que sacaron de la universidad fue una deuda, ni siquiera un cartón, ni siquiera un título, que hoy día más encima no tienen trabajo, no tienen un título, no tienen una profesión y están endeudados con la banca. Entonces me parece que este tema de la condonación de este crédito con aval del Estado, escuchemos bien, porque acá se traspasó la deuda de la universidad y el Estado se involucró para generar una deuda con intereses donde va aumentando como si estos chicos le hubieran pedido un préstamo a un banco, como cualquier persona le pide un préstamo a un banco. Acá no se hizo la diferencia que estábamos hablando de estudiantes que no trabajaban y que no tenían un ingreso permanente. Y eso quedó a cuenta también de sus padres. Muchísimas gracias, Carlos. Y Pía también pidió su último derecho a réplica. No, solo quería volver a repetir, por si no quedó claro, que estoy completamente de acuerdo en que habría que mejorar el sistema de crédito y para precisamente esos casos que comenta Carlos, de personas que pasaron, que no pudieron terminar su carrera universitaria, que están en estos momentos desempleados, creo que de todas maneras hay que mejorar la situación para ellos y evaluar cómo se puede hacer. Con eso estoy completamente de acuerdo. Y lo segundo, la verdad, Carlos, es que no estoy de acuerdo con tu ejemplo. Creo que si hemos tenido corrupción, que ha sido gravísima entre ciertos sectores de este país, lo que hay que hacer es perseguir esa corrupción. Si es que las penas no son suficientes, habrá que reformar, pero me parece que uno no puede simplemente decir, mira, ¿sabes qué? Porque tenemos un sector que ha sido súper corrupto, ok, ¿qué se desprende de eso? ¿Seamos todos corruptos? Por lo menos mi postura es que en todas las injusticias que se han dado en este país, que estoy de acuerdo, que han habido muchas y han habido situaciones de indignidad, estamos súper de acuerdo con eso, pero hay que perseguir la injusticia, hay que reparar, hay que arreglarla, como por ejemplo con el caso de los Confort, que se le devolvió la plata que le significó a cada uno de los chilenos, pero definitivamente no me parece que porque uno sea corrupto simplemente se le condone la deuda. Recordemos lo que decía, hay aproximadamente un 70% de los deudores del CAE que sí egresaron de la educación superior, hoy en día pertenecen al 40% más rico de Chile. O sea, yo a ellos no les condonaría, por ejemplo, la deuda del CAE, más cuando estamos hablando de 10.000 millones de dólares. O sea, vuelvo a repetir, 14% del presupuesto total del gobierno de Chile para el año 2021. Bueno, Muchísimas perdón, gracias, ¿puedo Pía. replicar por última vez? Tiene su ¿Qué pasa último derecho a réplica. Mira, ¿qué pasa con la deuda histórica a propósito de deuda? Entonces te quiero decir que acá hay muchas situaciones que no se han resuelto. Y por supuesto que yo como educador no avalo ninguna de estas situaciones, pero la realidad es que acá se condonaron deudas. La deuda millonaria del Banco Talca fue una condonación. La colusión de los precios, tú dices que se le devolvió a la gente un porcentaje, pero no se le devolvió el total. Es decir, acá tenemos que ser claros. Por supuesto que la injusticia está con los estudiantes. No es una empresa la que quedó endeudada con aval del Estado. Son estudiantes, son familias. Incluso yo estoy dispuesto a que aquellas familias que tienen recursos económicos, que terminaron endeudadas porque su hijo tenía el interés en estudiar, yo creo que corresponde, es justo. Porque de todas maneras ese estudiante, aunque tenga su familia la condición económica, no es él era simplemente un estudiante que no generaba recursos, por algo estaba estudiando y por algo quería obtener un título. Por lo tanto hay que verlo en su contexto. Y en ese sentido se hace justicia para todos porque me parece que el condonar el crédito con aval del Estado es un error político, social que se cometió en este país en plena democracia. Muy bien, bueno, lamentablemente no hay, bueno, Maritza sí tiene su último derecho a réplica y después vamos a pasar nos pasó un poco la hora, pero creo que alcanzamos una pregunta del público, aunque sea, así que no se preocupe, Maritza,
Tiene su tiempo. Ya, muy cortito. Para quienes sí pagamos nuestra deuda educacional, creo que es justo pagar. Yo creo que a lo mejor la cantidad, la forma o a quienes se puede modificar, pero no es tan injusto pagar por un buen servicio que a mí me dieron y a mi esposo le dieron en la universidad. Muy bien. Ahí, bueno, tenemos una mano levantada de Cristóbal Chaurilla, si quiere la puede hacer por el chat o a viva voz también. Ya, muchas gracias Martín y muchas gracias a los invitados. Ha estado muy interesante el debate. Y yo quería consultar, o sea, principalmente a Carlos, porque creo que me quedó clara la postura de Pi y de Maritza respecto al retorno. Creo que hay consenso, al menos entre ustedes, de que los colegios, la realidad de las distintas comunidades educativas en Chile es muy heterogénea. Y usted también habló de las regiones, hablamos de los colegios particulares sancionados, de las distintas dependencias de empresas, el caso del Colegio Maritza. Entonces, dada esa heterogeneidad, ¿por qué no promover un retorno que es justamente voluntario, que es lo que actualmente se está promoviendo? Y considerando además que el plan paso a paso es un plan que no tiene nada de centralista, que es justamente mirando las realidades locales. Y por lo tanto, si hay una comunidad que está retornando, Maritza está recibiendo a sus 15 alumnos, está funcionando, no han habido contagio o en el 3% de los casos, como decía Pía, ¿cuál es el problema con que retornen las escuelas que quieran volver y que el Estado o el Ministerio esté promoviendo ese retorno e intentando dar las facilidades para que se dé, en vez de tomar justamente una política que sea transversal a todo el país y que no entienda la diversidad de las comunidades educativas, donde justamente tal vez podría ser que hay una tasa de contagio que se podría dar en ese colegio, pero que no responde a otros riesgos a los que están expuestos esos alumnos, tal vez en sus casas, en sus barrios, dado el hacinamiento, dadas sus condiciones de alimentación, entre otras cosas. Muy bien. Sí, te respondo. ¿Alguien responda entonces primero, Carlos? Sí, te puedo responder. Mira, reiterar que nosotros queremos volver a clases presenciales. Primera cosa, las profesoras y los profesores desesperadísimos, ojalá se pueda volver a clases presenciales. En segundo lugar, nosotros llegamos a un acuerdo con el gobierno de que sean las comunidades escolares las que tomen la decisión. De hecho, eso salió en cadena nacional con el presidente, donde se llega al acuerdo que sean las comunidades, es decir, los padres y apoderados, los asistentes de la educación, las profesoras y los profesores, los que evaluando las condiciones de cada comunidad escolar, de cada colegio, si existen las condiciones apropiadas para asegurar la salud y la vida de todos los integrantes, que se tome la decisión. Es decir, nosotros hemos estado en esa postura. El problema acá es que nos hemos encontrado con que hay colegios que no tienen las condiciones. Te cuento que hay colegios municipales, hay colegios de los servicios locales aquí en Arica, que ni siquiera tienen los baños apropiados, no los tenían en condiciones normales, hoy día menos todavía cuando se requieren condiciones de higiene adecuada. No existen las condiciones de los comedores donde los chicos reciben la alimentación. Te cuento que aquí se hizo un intento, vino el ministro a Arica, vino la directora nacional de los servicios locales, ¿cierto? María Greve, y resulta que se abrieron los colegios y hubo un contagio de 92 personas contagiadas entre trabajadores, estudiantes, profesores y profesoras. Y se tuvo que retroceder. Precisamente porque las condiciones en algunos establecimientos se hizo sin la participación de la comunidad escolar. Es decir, se impuso desde la dirección del establecimiento y no se armaron las mesas. Y eso es lo que estamos planteando nosotros, que se organicen las mesas en cada comunidad escolar con participación de todos y todas y se tome la decisión de la voluntariedad. ¿Puedo hacer una pregunta, Martín? Capaz mejor primero que responda, Dale. no sé si Maritza, Pía, y ahí podemos precisar un poquito más. Le pido perdón a la gente que nos está escribiendo por interno, pero no sé si alcancemos a hacer otra pregunta, ya que ya no hemos pasado un poco, así que dale Pía o Maritza, no sé qué quiera. No, yo muy cortito, tal vez me voy a pasar de patuda, pero a mí me encantaría pedirle a Carlos y al Colegio de Profesores, porque lo he echado mucho de menos en la discusión, desde que estamos en pandemia, que si ellos realmente consideran que hay colegios que no cumplen con las condiciones para poder abrir de manera segura, creo que corresponde que aprovechen de que son el gremio que representa a los profesores, que supuestamente representan en el fondo a los profesores de todo el país, y debieran de hacer un catastro. O sea, simplemente si ustedes encuentran de que se necesita mejorar las condiciones en tales cuales colegios, uno esperaría
de que lleguen con una propuesta, que diga, mira, ¿sabe qué? En Arica, estos 3 colegios o 100 colegios, como ustedes lo estimen conveniente en el fondo, presentan tales y tales problemas. Y creo que esa es una manera de avanzar. Sin embargo, hasta el momento hemos visto que el Colegio de Profesores dice, sí, queremos volver, pero no se puede. Y ese no se puede ha ido cambiando. Que tenemos que estar vacunados, es que tenemos que estar en fase 4, o es que tiene que abrir todo antes de que nosotros podamos abrir, etc. Entonces, en ese sentido, creo que sería un gran aporte que ustedes pudieran transparentar esa información y decir exactamente qué colegios no cumplen con las condiciones y cuáles son las condiciones con las que no cumplen. Yo agrego a eso que cuando existe en la plataforma del Ministerio de Educación la asesoría personalizada para el plan de reapertura, en que uno escribe, pide ayuda al ministerio, y a mí me citaron a los 3 días con 3 personas del ministerio para asesorarme en todos los aspectos educativos, de infraestructura y todo. Y más aún, tuve un problema con una sala hace poco tiempo y me facilitaron el procedimiento para que yo pudiera usar esa sala para separar niños. Creo que el ministerio, más que nunca, está dando una ayuda increíble para todos los colegios. Y yo la he usado toda. Sí, ¿puedo replicar para hacer la diferencia? Pero así, pero de 15 segundos porque ya tenemos que cerrar nomás para... Muy cortito, muy cortito. Pía, tienes razón, nosotros tenemos un estudio que mañana en Asamblea Nacional se va a dar a conocer. Tenemos el registro y el catastro y el diagnóstico. Y por otro lado, Maritza, qué bueno, porque tú eres un colegio particular subvencionado, entiendo. La conducción es, digamos, la relación es directa tuya con el ministerio. Cuando tenemos nosotros sostenedores que son alcaldes, que son directores de servicios locales y que tienen que velar por la realidad de varios colegios, no por uno, la respuesta no es tan inmediata y no se nos ha dado respuesta a los requerimientos. Pero te felicito, gracias, qué Carlos. bueno que tengas una respuesta tan pronta. Muy bien, muchísimas gracias a Pía, ¿no es cierto? A Maritza. Sí, 15 segundos también, Pía. Martín, no me mate. Solo pedirle a Carlos que por favor hagan público ese estudio, lo estamos esperando hace mucho tiempo, así que me parece muy bueno que lo vayan a sacar. Y yo, Muy una bien, entonces, cosita, sí. a mí me atienden como directora, no como sostenedora. Yo creo que si los directores intentan pedir, a lo mejor también podrían recibir ayuda, no lo sé, pero es un dato. Muchísimas gracias. Ahora sí, bueno, a Pía, Maritza, a Carlos por haber venido, ¿no es cierto? O sea, a veces el tiempo, creemos que es una discusión muy importante y también, ¿no es cierto?, la gente que estuvo en este debate, y creo que es muy bueno también que se sigan dando esta instancia, así que capaz, ¿no es cierto?, nos volvemos a contar ya de cara al segundo semestre. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por venir y esperamos volver a tener otras instancias como esta. Muchas gracias, Martín, muchas gracias, Muchas Carlos, gracias. Maritza y todos los que vinieron. Igual, muchas gracias, Muy gusto de interesante. conocerles y gracias por la invitación. Oye, Carlos, Hasta luego. invítanos para